Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez y el día de hoy vengo a hablarles sobre la autoestima y cuánto la autoestima impacta en las relaciones de pareja que tenemos. Vamos a esperar a que vaya conectándose un poco la gente. Mi nombre es Carlos Chávez, soy psicólogo, psicoterapeuta del Instituto Agape. El Instituto Agape es un instituto que está dirigido a investigar, a trabajar con parejas. Y estamos haciendo un ciclo de charlas, ya vamos en la semana 3. Vamos a esperar a que la gente vaya entrando. Bueno, hay una persona. Entonces, bueno, ya hay 11 personas. ¿Cómo están? La idea de hoy es hablar del tema la autoestima y cuánto la autoestima tiene un impacto en nuestra forma de relacionarnos con nuestra pareja. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Eli. Buenas noches, Carlos Castillo desde Perú. ¿Qué tal? Y vamos comenzando para no dejar pasar mucho el tiempo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir la autoestima. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de la imagen, la valoración, la opinión que cada uno tiene de sí mismo. Es importante hacer la diferenciación entre autoestima y autopercepción. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de cuánto nosotros nos vinculamos emocionalmente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando hablamos de la autopercepción, estamos hablando sobre una opinión más relacionado a la idea, el pensamiento, la opinión que uno tiene desde el razonamiento, mientras que la autoestima es algo más afectivo. ¿Cómo estás, Ana Beatriz? Buenas noches. Carlos Castillo dice gracias por compartir, amigo Chávez. Muy bien. Bien, gracias por estar ahí, gracias por estar acompañándonos semana a semana. Ya vamos a cumplir un mes de estar haciendo lives diariamente, de lunes a viernes, y los sábados estamos haciendo un encuentro entre todos nosotros, Fadia, Cecilia, Roberto, Gianfranco y yo, para contestar un poco las preguntas que van surgiendo en esta semana. Entonces, primero eso, primero la definición de autoestima y la diferencia entre esta autoestima y esta autopercepción. Por otro lado, cuando hablamos de autoestima, hablamos de la posibilidad de que esta sea una estima hacia nosotros mismos alta o baja. Y esto es importante porque en función a eso, así nuestra autoestima está alta o baja, vamos a relacionarnos con todos y en este caso nos especificamos en hablar sobre cómo esta autoestima baja o alta va a determinar nuestro vínculo en pareja. Buenas noches, Denise. Buenas noches, Kelly. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Fiorella. ¿Qué tal? Como les comentaba, la diferencia entre autoestima y autoconcepto. La autoestima es un aspecto de la personalidad. Es importante señalar eso. Es uno de tantos aspectos. Y esta se va construyendo en la vida. Uno va viviendo y va recibiendo, por un lado, uno podría decirse que viene ya con un carácter eh, desde que nace, pero va recibiendo distintos estímulos en el entorno, mamá, papá, el entorno en el que nace, en el que va viviendo los primeros años, qué tanto este entorno es afectuoso o no lo es, y va construyendo una autoestima personal. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Fabiola. Elga, ¿qué tal? Y la idea es que me puedan dejar ahí algún comentario, algún punto de vista que tengan, alguna pregunta e ir como interactuando. Bien, entonces es algo que se va construyendo. En un primer momento depende del ambiente, pero poco a poco, y como vamos a ir viendo, ya va dependiendo bastante de lo que uno va eh,
lo que uno va entendiendo, o sea, cómo uno va, digamos, recepcionando toda esta cantidad de estímulos con los que llegamos por un lado. Por ejemplo, algunas personas llegan con distintas dificultades. Imagínense una dificultad física, y que socialmente es como vista como algo negativo, ¿no? Así que digamos que es algo que se va construyendo y nosotros también le vamos dando una valoración positiva o negativa. Por ejemplo, en la niñez, como comentaba, ¿no? Eh, y es importante como, por ejemplo, sucede que en la familia un niño, una niña es visto como alguien bastante, como imagínense, muy cuidado muchas veces, muy cuidado, se le da todo, se le dice al niño, a la niña que es lo mejor, que es la mejor en algo en particular, por ejemplo, que pintas muy bien, y luego uno va viendo ya en el contacto con los otros, ya afuera de la casa, esto se va viendo contrastado y va un poco contrastándose mucho esta idea que uno tenía de que era lo mejor en algo y luego resulta que no es tanto. Y es por eso importante señalar que no es muy recomendable que los padres sean muy sobreprotectores con la mejor intención del mundo, buscando que la autoestima del niño sea alta, pero muchas veces en este contraste con la realidad termina siendo perjudicial, sobre todo cuando uno va construyendo la, la imagen de uno mismo, la autoestima. Porque vemos, por ejemplo, que cuando una madre dice, ay, mi hijo es el más bonito de todos, pero resulta que no es el más bonito de todos y esta realidad se va contrastando con lo que sucede afuera, ¿no? Buenas noches, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vayan dejando sus comentarios, sus preguntas. Entonces, por otro lado, mm, también existen los padres que comparan a los hermanos entre sí y es muy frecuente en la terapia eh, esta, digamos, especie de rivalidad que se da entre los hermanos mayores, los hermanos menores. Hay un ejemplo que plantea Alfred Adler, que luego vamos a hablar de él. Él se centra, fue un oftalmólogo que creó la psicología individual y se centra bastante en los complejos en- y en las compensaciones que uno busca cuando, por ejemplo, tiene un complejo de inferioridad y busca a través de un complejo de superioridad el contrapesar esas carencias. Pero regresando al ejemplo que les estaba comentando, este es el caso de una madre que está por cruzar la pista y tiene un hijo en brazos, un bebé, y por el otro tiene a un niño de más o menos unos 4 años. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que esta madre no puede cruzar la pista porque hay un charco de agua ahí. Entonces esta madre lo que hace es dejar a su hijo mayor, lo para y lo toma de la mano para poder cruzar la pista. Y el que va a consulta años después es este niño que pone al piso a la madre, eh, y este recuerdo aparece. Pero ¿cómo lo había vivido este niño que ahora ya va a terapia? Lo había vivido de una forma negativa. Para él, la madre lo que había hecho era quitarle el cariño, quitarle, digamos, esa consideración de tenerlo en brazos tal y como tenía su hermano. Pero ¿qué es lo que no ve? Que la madre lo que estaba haciendo es, de alguna forma, confiar en este hijo mayor, en su capacidad de poder, ya como alguien mayor, cruzar la calle eh, utilizando sus propios medios. Entonces, uno puede decir que esto es algo imperceptible, que esto es algo poco importante, pero en este caso en particular fue muy importante para esta persona, para este paciente de Adler,
Y importante con este ejemplo señalar cómo uno va, eh, va entendiendo las cosas que le van pasando en la infancia, en la adolescencia, y cómo uno va en función a eso construyéndose. Buenas noches, Nikhil. Eli dice, ¿se debe premiar a los hijos por alguna acción que realicen? Depende, no es recomendable estar haciéndole constantemente, darle constantemente premios, sino importante también que los hijos comiencen a conocer parte de esta realidad, que en la realidad no siempre van a haber premios, que en la realidad, como contaba, en los casos que muchos padres, con toda la mejor intención del mundo, lo que hacen es generando en los hijos un futuro malestar. Logran en el momento tal vez mitigar cierta angustia del niño y hacerlo sentir bien, pero no es lo real. Y lo importante es también como padres poder ser conscientes que la construcción de una buena autoestima no es solamente dándoles cosas positivas o teniendo un acercamiento, digamos, solamente resaltando lo positivo, lo bueno, que es importante, pero también señalándole eh, que es importante, por otro lado, eh, otros puntos de vista. O sea, por otro lado, las cosas uno las hace bien, pero siempre pueden hacerse mejores. Por ejemplo, ¿no? Decirle al niño que está haciendo muy bien lo que está haciendo. Que, por ejemplo, una obra de arte que le dejaron en el trabajo de arte, pero que está muy bien lo que está haciendo, pero que, digamos, pueden haber ciertas cosas que pueden hacer que esto mejore. Lo importante ahí, una mayor conciencia de parte de los padres sobre este punto que acabas de señalar, ¿no? Sobre el tema de los premios, por ejemplo. Víctor comenta cómo incentivarlos a que quieran hacer siempre las tareas. Eh, Importante ver cuál es el motivo por el que el hijo, en esta situación, el hijo, tiene dificultades para hacer la tarea. Importante conversar mucho con él. Tal vez, muchas veces el sistema educativo está hecho para que vaya uno hacia adelante, pero no se detiene un rato a ver si es que hay alguna dificultad de parte de los alumnos y tal vez eso es lo que esté pasando. Puede ser. Bueno, estaba comentándoles sobre la importancia de definir la autoestima y muchas veces uno va, como decía, compensando la baja autoestima que uno tiene, el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad, digamos, lo podríamos definir como un sentimiento de, que lleva a que una persona se sienta menos, se sienta menos, por ejemplo, victimizarse o tratar de cubrir vacíos. Eh, por otro lado, el complejo de superioridad digamos, la antítesis, ¿no? Es una mirada de uno mismo centrado mucho en la vanidad, en el egoísmo, la ilusión de que uno es más que el otro, vale más que el otro. Y Adler pensaba que el complejo de superioridad podría basarse en el complejo de inferioridad, como un mecanismo de defensa, de contrarrestar estos complejos de inferioridad que se fueron gestando durante la vida. Quería plantearles un ejemplo de una película que muchos deben haber visto, que se llama Mozart, y hay dos personajes en esta película. Por un lado está el personaje principal, Mozart, y luego está Salieri. Salieri es una persona que se ha enfrentado, que se ha, es un músico muy bueno, pero luego llega, es un músico de la corte, incluso muy bueno, muy respetado y muy esforzado también. Y luego llega Mozart, otro músico joven, un músico que
digamos, muy espontáneo, no se esforzaba aparentemente mucho para ser tan hábil como era, y era el mejor de todos. Y digamos, opaca a Salieri, y luego en Salieri se comienza a gestar esta idea de que eh, como una idea vengativa, ¿no? Y eso muchas veces sucede entre los hermanos. En este caso, en la historia, en la película, no son hermanos, hay un tema de ficción ahí también que enmarca la película, pero sucede mucho entre hermanos. Erika dice, ¿cuál es la edad aproximada donde la persona se da cuenta de la realidad de lo que le dicen sus padres con el ambiente, lo que usted estuvo mencionando hace unos minutos? Em, digamos, ¿cuál es la edad en la que, en la que uno se da cuenta de la realidad, ¿no? Bueno, digamos que ahí es importante señalar que, claro, por un lado podemos hablar de lo que un niño entiende racionalmente y por el lado lo que uno entiende del carácter de sus padres o cómo el niño es tratado. El niño, digamos, es un receptáculo de estímulos desde el primer momento que nace. Y si los padres se dedican al hijo y le brindan afecto y le brindan los cuidados que todo niño debe tener, los va a entender desde que son muy chiquitos y luego van allá a entenderlo de manera más, más desde el entender la palabra. Pero un niño, a través del afecto, del contacto físico, puede entender muchas cosas. Importante no dejar de lado al niño en sus primeros años de vida, porque el niño, si bien no puede hablar, está entendiendo todo lo que sucede alrededor suyo también. Fabiola, buenas noches. Vilma, buenas noches. ¿Qué tal? Entonces estábamos hablando de este complejo de inferioridad y este complejo de superioridad del que habla Adler. Y es importante tenerlo en cuenta porque va a ser la gesta para que una persona eh, cree una o cree la otra. O sea, una persona también puede ver qué tanto se siente identificado con una o con la otra. Entonces, Adler también habla de la compensación, que es una búsqueda eh, de compensar, valga la redundancia, compensar las carencias que uno ha ido teniendo. Eh, Adler comenta que en el caso de una persona que tiene un complejo de inferioridad, tanto de una persona que tiene un complejo de superioridad, sufre. La persona que tiene un complejo de inferioridad sufre porque no llega a cubrir las expectativas de las personas. Y las personas que tienen un complejo de superioridad sufren también porque no pueden, no le caen bien a la gente. Y es la realidad. A la gente, no, la gente los rechaza. Entonces hablamos que muchas personas también se involucran emocionalmente en pareja desde ese rol que tienen. Nos sabemos, por ejemplo, que hay personas dependientes que se relacionan con personas narcisistas, digamos, para complementarse, o personas narcisistas con personas histriónicas, digamos, en el caso de la dependencia, personas que sienten que a través de la pareja, por ejemplo, tener una pareja inteligente, una pareja bella, una pareja exitosa, van a poder sentirse más seguros. Y eso es lo que les sucede. Y por otro lado, esta persona narcisista, que es muchas veces rechazada a nivel social, encuentran en la pareja una persona que les dé como los celebre, les dé como esa atención que necesita una persona narcisista. Por otro lado, las personas narcisistas y las personas histriónicas también se complementan muy bien. Digamos, estos complejos lo que hacen es, son aspectos negativos que uno tiene que ver para trabajarlos, pero hay muchas personas que se vinculan desde estos roles y terminan siendo relaciones muy fuertes, pero poco sanas. Entonces, una persona narcisista
se vincula con una persona histriónica. La persona histriónica se muestra mucho, esa es una característica del histrionismo, y la persona narcisista también se siente muy bien por tener esta persona que se hace notar mucho y la persona narcisista también. Así que digamos, a las dos personas les va muy bien, aunque no estamos hablando de la relación más tóxica, más sana que pueda haber. Todo lo contrario, es una relación bastante tóxica. Vilma, buenas noches. Rocío y Giancarlo están viendo. Miquel también. Pueden dejarme comentarios como bien he ido dejando ahí en los comentarios de abajo. Entonces, existe una idea también muy romántica del otro, del exitoso, ¿no? O mejor dicho, de la persona que es considerada hermosa o la persona que es muy inteligente. Se dice, por ejemplo, que esta persona no tiene problemas en el amor, pero la realidad es que todas las personas, no todas en realidad, pero muchas personas tienen muchos complejos y lo que terminan haciendo es compensar, como plantea Adler. Habla de, hay un ejemplo que les quería plantear, la historia del patito feo. La historia del patito feo es la historia de este patito que aparece en la familia, ¿no? En la familia de los patos, es, digamos, un patito, y es visto desde fuera de la familia como alguien que no es bello, que no es atractivo. Y este patito se siente muy mal. Entonces, ante la presión de los otros animales, lo que termina haciendo es irse, ¿no? Irse y en una de esas, tras un viaje muy largo, lo que hace es encontrarse eh, en otro espacio, ¿no? Se encuentra con que era un cisne en el fondo. En el fondo lo que hace es que lo que nos cuenta esta historia, lo que nos quiere dar a entender es que muchas personas buscan en el lugar inadecuado desarrollarse cuando realmente lo que necesitan es ir por otro lado, por ejemplo, ¿no? Unas personas se centran mucho en el tema académico para satisfacer las necesidades que tienen los padres. Muchas veces los padres terminan haciendo un gran daño a los hijos, eh, digamos de alguna forma imponiéndole sus valores cuando el niño lo que realmente quiere hacer es dedicarse al arte, por ejemplo, ¿no? O sea, un poco ejemplifica eso. Y es muy habitual. Erika pregunta, ¿el narcisista y el histriónico se podrían juntar por un tema para reforzar la forma de ser de cada uno? Exacto, es un reforzamiento que que muchas personas tienen, narcisistas e histriónicas, un poco complementándose a sí mismas, bueno, reforzándose, pero no es lo más sano, pero sí es muy habitual. Entonces, pueden ir dejando sus comentarios. Buenas noches, Diana. Ujú. Entonces, Adler también habla de tres puntos importantes. El primero es la opinión primaria, la opinión secundaria y la opinión terciaria. En la opinión primaria estamos hablando eh, de de toda esta carga con la que venimos, una carga biológica, todo lo que recibimos pasivamente y que nosotros no elegimos. No elegimos como nuestra carga genética, cómo nos vemos, si somos altos, chatos o no sé. Entonces, y todo eso tiene una valoración social. Y esa valoración social, de alguna forma, bueno, tiene un impacto en la percepción que nosotros tenemos. Erika dice, comprendido, gracias por contestar. Por otro lado, la opinión secundaria tiene que ver
con qué tanto el entorno, qué tanto nuestros padres o las personas que nos cuidan refuerzan o nos ayudan a sobrellevar esta carga con la que venimos. Y por otro lado, la opinión terciaria tiene que ver con lo que nosotros hacemos después, ya cuando nos damos cuenta que tenemos toda esta carga, que tal vez tenemos por ahí un complejo de inferioridad y que tratamos de contrarrestar con un complejo de superioridad. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Si nosotros decidimos quedarnos como estamos y tal vez relacionarnos con la pareja desde ese lugar o decidimos eh, trabajarlo y decidimos darnos cuenta en verdad cuál es nuestro complejo y asumirlo. Entonces, no hay muchas cosas que nosotros no decidimos, pero son cosas que son características que nos van constituyendo. Entonces, buenas noches, Fiorella. Caterín, buenas noches. Bien, sí. Y importante también señalar que el punto, la opinión secundaria también tiene que ver con la interpretación que le damos y le da el entorno. Por otro lado, un punto que quería tocar, que me parece interesante citar, es a un autor que se llama Nathaniel Brander. Él plantea los 6 pilares de la autoestima, un libro que se llama La psicología de la autoestima. Él dice que la autoestima es como el sistema inmune de la identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la autoestima nos permite ser conscientes de lo que estamos viviendo y qué tanto estamos eligiendo lo que tenemos, qué tanto estamos eligiendo la pareja, desde dónde nos relacionamos, la pareja que tenemos eh, y todo esto. O sea, entonces la autoestima es vital. Una persona eh, no puede ser consciente si no tiene una buena autoestima. Entonces, y él plantea, como en el sistema inmunitario, esta analogía que está haciendo con el sistema inmunitario, la autoestima también puede ser reforzada. Pero no basta con darnos ánimos y decir, bueno, si podemos, y vernos al espejo y todo, sino necesitamos tener en cuenta estos 6 puntos que Brander plantea. Denise dice, si ambos, la pareja, mm, llegamos con esta carga constituida a lo largo de los años, cómo hacer un acompañamiento de la mejor manera sin imponerse uno. Importante lo que planteas, porque cuando dos personas se juntan, se están juntando dos historias y dos personas que, si bien en este caso, en el caso que tú planteas, Denise, son dos personas que son conscientes de la carga que tienen y, digamos, lo que estoy entendiendo con lo que pones es que las dos personas quieren cuidarse y no sobreponerse la una con la otra, a la otra, no quieren imponerse una a otra, sino quieren ser cuidadosos. Es importante reconocer toda esta carga con la que vienen y poder ver en qué, si es que tienen algo de este complejo de inferioridad o superioridad, cómo está la autoestima de cada uno, cuánto se conocen realmente y cómo han sido sus relaciones pasadas. Buenas noches, Valeria dice, una consulta, un narcisista podría tener una relación más duradera, más no sana, con un histriónico o con alguien con alguien dependiente. Sí, como tú dices, no, pueden tener una relación muy duradera, eso sí, porque de alguna manera se complementan, pero no es lo más sano. Lo más sano sería que las dos personas se hagan cargo de toda esta carga, se hagan cargo de la carga, valga la redundancia, se hagan cargo de todo esto, de toda su historia,
y puedan relacionarse de una manera más respetuosa con el otro, porque lo único que consigues al tener ese tipo de vínculo es reforzar al otro. O sea, de alguna manera te complementas, pero refuerzas la limitación del otro. Una persona más eh, con menos limitaciones tendría que moverse, por un lado, reconocer una parte suya, que el narcisismo lo vamos a ver en la autoaceptación, que una persona puede tener un cierto grado de narcisismo y no está mal, o un cierto grado de dependencia también, pero no estamos hablando de algo que nos lleve a no poder separarnos de la persona. Y el problema cuando terminan habiendo esta clase de relaciones entre una persona histriónica, en el caso que planteas con alguien dependiente, es que el vínculo se vuelve muy fuerte y a pesar de los problemas no pueden separarse. Bien, esos son 6 puntos. Eh, y estos son 6 puntos. También importante señalar un punto que es que en el fondo, como plantea, como plantea Adler, hay dolor. ¿Mm? Hay dolor porque no pueden ser aceptados o no pueden ser aceptados por la sociedad o una parte de ellos no es aceptada cuando eran niños, ¿no? O sea, mucha gente tiene dolores muy profundos en la historia personal, pero que evita verlos. En las casas de terapia son muy comunes las personas que realmente no recuerdan cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cuál fue el vínculo, cómo fue el vínculo que tuvieron con sus padres. No reconocen la herida. O sea, importante esta cantidad de casos. O sea, uno, en principio, no es muy común hacer ese análisis de cómo fue la vida de cada uno, porque muchas veces es muy doloroso. Y uno piensa que esto no está presente, pero está muy presente. Y tal y como nos relacionamos, o nos enseñaron a relacionarse, o dependiendo qué tanto también hemos sido valorados, vamos a ir construyendo. Muchas veces pedimos que nuestras parejas nos valoren, nos consideren cuando nosotros no nos consideramos y no nos valoramos. O sea, es importante señalar eso, ¿no? Uno no puede pedirle a la persona que me conozca, que me entienda, si yo no me conozco ni me entiendo. No le puedo pedir a la pareja que me valore si yo no me valoro. Yo no puedo pedir a la persona que por ejemplo tenga detalles conmigo, me dé tiempo. O sea, ¿cómo una persona, por ejemplo, le pide a la otra persona que le dé tiempo si yo mismo no me doy tiempo? Si yo mismo no me doy eso que se denomina en el análisis transaccional caricias positivas. Entonces, son un montón de puntos ahí. Buenas noches, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, estos 6 puntos, perdón, son muy importantes. El primero es vivir conscientemente. Se refiere a ser consciente de quién soy, de quién uno es, del por qué uno hace las cosas, hace lo que hace, del por qué uno decide vincularse con alguien o digamos, se vincula con ciertas personas y por qué no. Ser consciente es que uno tiene la capacidad de elegir. No evadir los problemas, no evadir los problemas de pareja, y es muy común, ¿no? Evadir los problemas, buscar soluciones que solamente sean temporales. Em, por ejemplo, si uno es consciente que el carácter de uno daña la relación de pareja, uno no puede hacerse la vista gorda. Eso es mala fe. Y uno lo que tiene que hacer ahí es hacerse cargo de esto. Entonces, vivir conscientemente es una gran responsabilidad también. Saber cuál es mi rol dentro de esta relación de pareja, como les comentaba. Si yo soy consciente que yo estoy constantemente, no sé, qué sé yo, responsabilizando a mi pareja o tal vez pidiéndole a mi pareja que me dé la felicidad que yo no puedo darme, entonces si soy consciente de eso, tengo que hacerme responsable también. Por otro lado, el punto 2 es la autoaceptación. Y la autoaceptación significa aceptarse positivamente
aceptar lo positivo y lo negativo. Muchas veces uno solamente se queda con lo positivo. Buenas noches, Nathor. ¿Cómo llegar a ser conscientes? Bueno, el llegar a ser conscientes requiere una revisión de la historia personal de cada uno. Verse uno mismo como actor y no como alguien que simplemente tiene un rol pasivo en la historia de la vida de uno mismo. Volverse actor principal de la película de uno mismo. Muchas veces uno se vuelve como un actor secundario o se victimiza, uno cae en el rol de víctima, ¿no? La sociedad me hizo así, soy un resultado de mis padres tienen la culpa. Y eso se entiende cuando uno es niño, pero cuando uno ya va creciendo, ya va siendo alguien autónomo y adulto, uno tiene que tomar al toro por las astas y asumir la responsabilidad de lo que uno hace o deja de hacer con lo que te tocó. Entonces, para responder tu pregunta, ser conscientes implica qué tanto uno está haciendo o qué tanto uno está haciéndose la vista gorda en la relación de pareja, en la construcción de uno mismo. Y sí, si tienes algún comentario sobre eso, Nathor, puedes preguntarlo. Hola María Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, es decir, existen técnicas o prácticas que nos ayudan a ser conscientes de nuestras acciones y pensamientos. Bueno, la práctica sería el ver la historia personal de uno, ¿no? Y ver qué tanto a uno le duele ver eso. Muchas veces uno se aleja de cualquier práctica de autoconocimiento, ya sea terapia o simplemente revisar la historia de cada uno. ¿Por qué? Porque duele. Y uno tiene que ver, si duele, habrá sido porque algo ha pasado, algo fuerte. O muchas veces uno no recuerda cosas. Y uno también tiene que preguntarse, si no recuerdo algo o no recuerdo una etapa de mi vida, tal vez valga la pena centrarme ahí, centrarme en eso y tratar de recordar, tratar de ver cómo fue mi vida. No desde el ahora, sino desde ese momento. Como en el trabajo con la gestal y se ve mucho el buscar curar al niño herido y es una práctica muy importante porque justamente la autoestima se va gestando en momentos, en edades muy tempranas, como va, si luego uno va construyéndolo en otros momentos de la vida, ¿no? Por ejemplo, ya cuando uno está en el colegio, cuando uno va los amigos del colegio o el bullying que se da en el colegio, cuando uno, por ejemplo, se enamora de alguien y busca estar con esa persona, pero resulta que uno no es la persona más atractiva de todas. O sea, como les digo, cada caso es particular y es importante señalar eso. Pero, eh, y por eso tiene que ser visto cada uno con con las distintas variables que uno va teniendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, el segundo es la autoaceptación. El tercero es la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con asumir la responsabilidad de lo que o sea, sí tengo responsabilidad, sí me compete, pero por otro lado ser consciente que no puedo hacerme responsable de todo. O sea, hay cosas en las que sí soy responsable y otras en las que no. Y por ejemplo, y muchas veces la autoestima se ve dañada cuando uno busca responsabilizarse a sí mismo de cosas que el otro hace. Uno no tiene control de lo que la pareja haga, uno no tiene control de lo que el otro haga, uno no tuvo control en un primer momento de su vida, porque uno en un primer momento no decide dónde nacer, qué padres tener, en qué colegio estudiar, qué fisonomía uno tiene, en qué contexto social está. Y lo que uno tiene que hacer es ver en qué sí tiene un margen de movimiento y en qué no tiene un margen de movimiento. Entonces, tiene relación a afrontar las decisiones que tomas. eh, por ejemplo, ¿no? El dejar a alguien. Si una persona toma la decisión de dejar a su pareja,
lo más conveniente y lo más sano es hacerse cargo de esa responsabilidad que es dejar al otro y no responsabilizar al otro, porque el otro no va a ser feliz, no te va a hacer feliz. ¿M? Ese es un punto importante que creo que hemos estado redondeando en todas las charlas. El otro no tiene por qué hacernos felices y nosotros tenemos que trabajar en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en este caso con la pareja. Eh, Manuel dice buenas noches. Es interesante cómo cuando se está en una relación uno trabaja más en uno mismo. Sí, es la frase que dice que estar en terapia es estar en relaciones, estar en terapia. No es como estar en psicoterapia, pero sí, digamos, es una oportunidad para poder vernos a nosotros mismos y ver cómo nos relacionamos y ver cómo somos percibidos, y puede llegar a ser terapéutico. Y es una oportunidad. Muchas veces las personas lo que hacen es, y es muy común en las relaciones de pareja o en las personas que van a terapia, es que ay, perdón, no, no aprenden de las relaciones. Piensan que el terminar una relación significa cerrar una puerta, cierro el baúl y no y me olvido de todo. Pero no se dan cuenta no se dan cuenta sobre la importancia de revisar, de abrir ese baúl y ver si... Perdón, tuve una llamada. Entonces, importante eso, ¿no? Había unas preguntas que estaban dejando acá. Tenía un amigo que siempre habla de su cuerpo, que tenía un buen cuerpo y eso era un tema recurrente en él. Le gustaba tomarse fotos sin polo, le gustaba publicar en las redes sociales. Aquí estamos hablando de este tipo de autoestima, alta, baja, inflada. Es una, bueno, en este caso tendría que verse, pero digamos, si una persona le pone mucho énfasis al aspecto personal, físico, probablemente esté tratando de compensar algo, ¿no? ¿Por qué? Cuando uno hace mucho énfasis en un solo punto, por ejemplo, en el tema académico o en el tema físico, estamos hablando de alguien que está muy fijo en algo, que es poco flexible para ver qué es lo que le sucedió, que terminó fijándose en algo, en un solo punto, si es que sale de esta persona, tal vez está respondiendo al entorno eh, y no se está dando cuenta de eso. Entonces es muy común en las redes sociales el buscar inflar la autoestima a través de la imagen. Como les comentaba sobre el complejo de inferioridad, es muy común en las redes sociales, esto se ve mucho. Eh, por otro lado está la autoafirmación. Ah, ¿qué tal los que se están conectando? Muchas gracias por su tiempo. Los comentarios pueden dejarlos ahí y serán leídos. Por si acaso, como les comentaba cuando comenzábamos, los días sábados estamos abriendo un espacio en el que estamos todos, los que estamos haciendo las charlas, para profundizar en sus preguntas. Por otro lado viene la autoafirmación. La autoafirmación tiene que ver con la defensa de los valores, lo que uno considera valioso y los sentimientos que uno tiene de manera asertiva. Ojo, ¿por qué? Porque una característica de la baja autoestima es que uno básicamente eh, no valora el punto de vista de uno mismo. Entonces, la autoafirmación quiere decir reconocer que yo tengo un punto de vista y darle su valor. En el caso de pareja, estamos hablando de una construcción de dos personas que en teoría tendrían que tener el mismo peso, pero no es lo que sucede, no es lo que sucede en muchos casos. En muchos casos hay una imposición de uno hacia la otra persona. Entonces, darse cuenta, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy tal vez adoptando una máscara para poder caerle bien a mi pareja, y es muy frecuente esto en la pareja, en muchas parejas, adoptar una postura de sumisión o una postura determinada
para que mi pareja no se moleste, callo mi voz. Y eso es algo que uno tiene que ver si es que lo está haciendo y buscar evitar hacerlo. Eh, no confundirlo con una imposición, porque muchas veces... bueno, un ratito. La charla, pregunta, se está escuchando, ¿no? Bueno, porque Alejandra pregunta, queda grabada la charla. Sí, sí, queda grabada. Ujú, queda grabada en la página. Están todas las charlas de las últimas ya casi 3 semanas que hemos estado haciendo, también los lives de los sábados. Entonces, tiene que ver con esto, con escuchar la propia voz de uno y muchas veces uno tiene uno calla la voz de uno mismo para satisfacer a la pareja, ¿no? No confundirlo con imposición. Por eso hacía recalco esta parte de la asertividad al expresar lo que uno siente, lo que uno considera valioso. ¿Por qué? Porque muchas personas, al haber sido sometidas, calladas durante mucho tiempo, lo que terminan haciendo es salir y tratar de imponer su punto de vista. Y la idea es que esto no suceda, no es una imposición, es simplemente escuchar cómo yo me estoy sintiendo en una relación de pareja, cuánto yo estoy dándole el valor a lo que yo considero importante y decirlo, ¿no? Decir las cosas, es importantísimo esto. Poder escuchar, poder preguntar, preguntarme a mí mismo también, ¿no? O sea, los momentos en soledad son importantísimos para poder tener una buena autoestima. Si uno está en pareja, no significa que va a estar 24/7 con la pareja. Y esto es muy común, es muy común. Y lo que uno tiene que hacer es ver si es que lo está haciendo y, y bueno, en principio eso, ¿no? Reconocerlo. Emily dice, gracias. Magali dice, si el otro no está para dar felicidad en una relación de pareja, entonces ¿para qué está? Eh, Tendría que preguntarse para qué está en una relación de pareja o la persona, en este caso, suponiendo que eres tú, ¿no? Ver por qué estoy en una relación en donde no recibo, ¿no? O sea, uno también tiene que verse y ver por qué, por ejemplo, estoy en una relación con una persona que no da felicidad, que no puede dar. Y uno ver si lo que uno quiere es continuar con esto y, digamos, asumir este reto que es relacionarse con otra persona o terminar la relación. Mario dice, para compartir la felicidad que tú tienes, para construir metas en común entre dos. Sí, digamos, esa sería la idea eh, de una situación en la que las dos personas puedan dar, pero no siempre es así, ¿no? Maggie plantea si el otro no está para dar la felicidad, si uno no está, si una de las partes no está, uno tiene que ver por qué está ahí, ¿no? Entonces, bien, gracias Mario por la respuesta. El quinto punto es vivir con sentido. Y esto tiene que ver con algo que he estado comentando, que es preservar el espacio íntimo de cada uno. Hay un espacio de pareja, pero también cada uno es un ser individual y digamos cada uno tiene que ver cuáles son las metas que tiene cada uno individualmente y también de pareja, pero digamos, este es un énfasis hacia lo individual, cuál es el proyecto de vida de cada uno, eh, hacer cosas que a cada uno le gusten. Muchas personas terminan dejando de lado proyectos personales, cosas que a cada uno le gustan por satisfacer a la pareja. Darse un tiempo para cada uno, buscar cuál es el sentido de vida de cada uno tiene. Es importante también saber que el buscar el sentido de vida de cada uno implica una disciplina y implica también comprometerse con uno. Entonces, Erika dice, qué importante es el desarrollo de la autoestima adecuada para uno mismo, para poder tener una buena relación de pareja y en realidad en todos los aspectos de la vida. Gracias por hacer ese tema, muy importante. Bien, sí, es un tema importantísimo porque es la base para todo. Hay una base importante, es
para Ágape es la autoestima y el autoconocimiento. El autoconocimiento es vital porque uno no puede estimar, no puede querer lo que no conoce. El autoconocimiento implica poder ver qué es lo que yo quiero en la vida, cuál fue mi historia, cómo yo me relaciono con los demás. eh, y la autoestima es poder construir en base a eso que ya conocí y comenzar a construir la manera de cómo uno quiere, cómo yo quiero relacionarme con los demás. El último punto de este planteamiento es vivir con integridad. Vivir con integridad quiere decir aprobarme a mí mismo, eh, tener en claro cuál es la autoestima que tengo, buscar tener una autoestima sana, eh, que es la base para poder tomar una buena decisión en la vida. Las buenas decisiones en la vida se toman cuando uno tiene una autoestima alta. Saber reconocer qué es lo que nos hace bien y dejar atrás todo eso que no nos hace bien, que nos hace mal. Y eso es muchas veces doloroso. Tener una buena autoestima implica también pasar por un proceso de duelo muchas veces, porque uno tiene que soltar cosas que pueden estar dando placer o pueden estar haciéndolo sentir a uno cómodo, pero no es lo que uno necesita. Eh, Vivir con integridad quiere decir sentirse digno de ser feliz, sentir que uno se lo merece, que uno se merece ser feliz. Y ser congruente, porque muchas veces las personas, y esto tiene que ver con uno de los puntos de arriba, uno de los puntos que comentaba, que es que muchas veces una persona lo que hace es tratar de acomodarse a la pareja y muchas veces uno siente una cosa, piensa otra cosa y hace otra cosa. Digamos, vivir con integridad tiene que ver con eh, ser coherente con uno mismo, ¿no? Yo pienso esto, siento esto y hago lo otro, entonces hay una armonía ahí, ¿no? No son como puntos distintos, sino que tienen que ver. Entonces, son lo mismo, ¿no? Bueno, la importancia del autoconocimiento para tener una buena autoestima, es lo que les comentaba, ¿no? El conocerse a uno mismo es la base para poder tener una autoestima buena. Si no sabes quién eres, no puedes quererte a ti mismo. Y algo que muchas personas piden es que me quieras cuando yo no me quiero, o que me conozcas cuando yo no me conozco, o que me aceptes cuando yo no me acepto. Entonces, significa que uno tiene que primero hacer el trabajo y luego ver, ¿no? O sea, la pareja no va a quererme más que yo mismo. Entonces, si uno comienza a quererse, uno va a poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad para poder desarrollarse. Esta historia que les comentaba del patito feo tiene que ver con eso, o sea, conocerse uno mismo, buscar bien en dónde yo quiero estar o en dónde yo me siento bien, en dónde yo decido estar, en donde estoy primero y en donde quiero estar después. Si sabes todas estas cosas, vas a poder mejorar la relación que tú tienes con tu propia historia y la relación que tienes con los demás y la relación que tienes con tu pareja. ¿Mm? Pueden dejar sus comentarios ahí en la cajita de abajo. Y bien, bueno, hola, ¿cómo estás? Franco, Cecilia. Entonces, hay preguntas que tal vez ustedes no han hecho ahora, todavía no, pero que son fundamentales. Una es, por ejemplo, ¿cómo puede afectar a nuestra relación de pareja que nuestra pareja tenga una autoestima baja? ¿Mm? Y esto tiene que ver, puede afectarnos de muchas formas. Por ejemplo, que la pareja sea dependiente, que tenga miedos de ser dejada, que ser dejado. Los celos tienen que ver mucho con el nivel de autoestima, la inseguridad.
estamos hablando de una inseguridad, de celos infundamentados. Obviamente, si tu pareja sale con otras personas o, digamos, te ha sido infiel, hay ya un fundamento para poder sentir que, bueno, que hay miedo, hay celos, pero estamos hablando de celos infundamentados en la relación, pero sí tienen un fundamento en la historia de uno mismo. Eh, por ejemplo, cuando la pareja es la sombra de la otra persona. Y esto se ve en los casos de las parejas narcisistas con las parejas dependientes. ¿Mm? O sea, nos pueden afectar de manera directa. ¿Qué no debemos hacer si nuestra pareja tiene una baja autoestima? Lo que uno no debe hacer es no tenerle paciencia. O sea, lo que uno tiene que hacer es tenerle paciencia, amor, comprensión y entendimiento si uno quiere continuar con esta relación de pareja. Porque estas personas, digamos, con baja autoestima, eh, hay- tienen mucha carga, ¿no? Mucha carga personal y muchas veces, que muchas veces hace que les impide ver lo que realmente está sucediendo. Y si uno está con una persona así, lo que uno tiene que hacer es tener mucha paciencia. Entonces, Jamie dice, buenas noches, cómo se puede desarrollar la autoaceptación? Ya, como lo comentaba, la autoaceptación hay una diferencia entre autoconcepto y autoestima, ¿no? El autoconcepto es algo más de pensamiento, la autoestima es algo más emocional. La autoaceptación es aceptar mi historia tal y como fue, es aceptar lo positivo y negativo de la vida, lo positivo y negativo de mí mismo. eh, y la aceptación significa, en primera instancia, conocerme. Tengo que primero tener un autoconocimiento de mí mismo, de lo que me sucede, cómo yo me relaciono y en función a eso aceptarme, ¿no? Y aceptar lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo sombrío también. Puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema. Bueno, yo preferiría que tenga que ver con el tema porque nos sacaría de contexto, así que igual les comento, estos temas que estamos tocando son muy diversos, todos giran en torno al tema de pareja, así que quedan invitados a poder extenderle la invitación a personas que conozcan y que estén interesadas en este tema. Y los días sábados estamos haciendo un live a las 9 de la noche, todo el equipo, respondiendo precisamente esos temas abiertos, esas dudas abiertas que pueden tenerse y que tal vez no se acomoden al tema, en este caso, el tema de la autoestima. Pero el live está abierto. En el live uno puede preguntar, ustedes pueden preguntar lo que quieran en relación a este tema de pareja. Entonces, ¿qué hacer si tenemos una baja autoestima? En primera instancia, eh, saber, o sea, reconocer cuáles son los signos que estamos teniendo, ¿no? Eh, si nos criticamos, si nos culpamos, reconocer si estamos teniendo un complejo de inferioridad, si estamos teniendo tal vez un complejo de superioridad. Cuando uno tiene un complejo de superioridad es más difícil hacerse cargo porque uno ya en teoría está bien. Entonces, si uno en teoría ya está bien, me siento bien, es difícil dejar de lado eso que me genera bienestar para hacerme cargo de mi propia historia personal. ¿Cómo saber si nuestra pareja nos baja la autoestima? Esta pregunta es muy importante porque es muy común en las relaciones de pareja que se dé esta dinámica, que una persona se sobreponga a la otra. Y muchas veces es muy sutil, no siempre tiene que ver con lo que se dice, ¿no? Tiene que ver, uno por ejemplo, si dice, no, no sirves, vas a hacer el ridículo o haces el ridículo, no vales nada, uno está siendo explícito, o sea, en palabras está poniendo y está bajándole la autoestima a la pareja, pero
uno puede ver también en dinámicas de pareja que una de las partes somete y baja la autoestima de la otra persona de maneras más sutiles. Por ejemplo, no dejar que la persona haga sus cosas sola, eh, a través de expresiones, conductas, que lo que hacen es mitigar la voz del otro, hacer sentir menos. O sea, uno tiene que identificar si es que se siente menos porque la otra persona me está haciendo sentir menos. Y eso es, eso es algo que uno tendría que atender. Erika pregunta, en caso de violencia familiar, ahí está. En caso de violencia familiar, vi casos de baja autoestima a tal punto que la persona violentada mencionaba que no quería vivir. La baja autoestima de una persona debido a las palabras de la pareja puede llevar al punto de depresión. Claro, claro, o sea, uno, como te comentaba, como les comentaba, uno puede llevar el tema, o sea, la baja autoestima puede llevar a puntos críticos, ¿no? Depresión, intentos de suicidio, o sea, es algo que va más allá del tema de pareja. Pero el tema de pareja es importante, ¿no? Es importante porque es una pareja la que tenemos en un momento determinado de la vida. Entonces, y hay una historia de parejas también que uno tiene, y es importante ver cuánto, por ejemplo, las parejas que hemos tenido nos han dejado marcas negativas en la autoestima de uno. Y muchas veces uno no ve eso. O sea, uno se centra mucho en cerrar y todo, pero no se da cuenta de lo negativo que muchas veces la familia o las parejas han sido con nosotros, ¿no? Y y han dañado la autoestima, llegando incluso ay, ¿cómo hago esto? Ya, a generar cuadros depresivos. Entonces, Mercedes dice, buenas noches, me liberé de un narcisista. Me afectaba demasiado, cambié demasiado, me deterioré mucho, mi autoestima se cayó al suelo, me acusó, me acusó de algo físico y estuve hasta presa, hasta presa por su culpa. Para mí esta cuarentena ha sido un alivio, pero sé que una vez terminada la cuarentena volveré a ver a mi tormento, ya que tengo un hijo en ese sujeto. Gracias a Dios se demostró la verdad. Bien, importante porque lo que tú dices, que bueno, a raíz de la cuarentena estás bien, pero terminando esto regresará como tú lo llamas, tu tormento. Importante ver qué tanto realmente tú estás obligada a regresar a eso, ¿no? O sea, justamente esa es una oportunidad de cambio, el hecho que te has dado cuenta, buscar ayuda, ¿no? De un profesional, poder, como les comentamos muchas veces, estas charlas para que uno se dé cuenta de cosas, para responder preguntas, para tocar puntos y tópicos que muchas veces no se suelen hablar, pero no sustituyen un proceso terapéutico, un proceso personal. Así que yo te diría, por el bien de tu hijo, que dices que tienes un hijo con esta persona, que te plantees la posibilidad, porque si me dices que volverás es como debo volver, digamos, tienes un vínculo porque es el padre de tu hijo, pero no necesariamente de pareja. O sea, y tendrías que ver ahí qué está pasando. Entonces, bien, Roberto, y más si es algo que ha vivido desde la niñez, claro. Entonces, sí, la niñez en este sentido es importantísima. O sea, como les comentaba al comienzo, si bien hay una carga, digamos, de que uno llega acá a la vida con un carácter determinado y eso se puede ver no solamente cuando uno es niño, sino en distintas especies, el entorno va configurando nuestra manera de ver el mundo, pero llega un punto en el que uno tiene también que uno ya comienza a ser responsable de esto, ¿no? Muy delicado tener hijos con alguien que realmente no conocemos. Importante ese punto también,
porque, porque es importante conocer a la persona con la que uno se vincula. O sea, en primera instancia, conocerse uno mismo, conocer qué tanto uno, por ejemplo, pudo haber estado vinculándose con personas porque simplemente no pueden estar solas. Y por otro lado, comenzar a vincular, sobre todo cuando ya, bueno, terminan habiendo hijos y todo, y luego comenzar a buscar elegir mejor, elegir realmente desde uno, ¿no? De la conciencia y no desde la necesidad. No, como les comentaba, la pareja no va a hacerte feliz, ¿no? Tomaré la recomendación, gracias. Bien. Entonces, una pregunta importante, la que ya planteé hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo saber si mi pareja está bajándome la autoestima o no? Hay eh, muchas causas posibles que generan baja autoestima. No son determinantes porque hay muchas personas que han tenido muchas carencias, muchas limitaciones físicas o de afecto, y eso no ha sido determinante para que una persona tenga una baja autoestima, pero son posibles causas y son las que voy a nombrar ahora, ¿no? Porque esto se va forjando en el tiempo, ¿no? La autoestima. No va forjando año tras año, vivencia tras vivencia, y va confiando más en uno o menos, ¿no? Más en el entorno también o menos. Esto va cambiando en función al tiempo, a la persona misma, ¿no? Entonces, son unos puntos. El primero podría ser, por ejemplo, si es que eso es algo que no determina, como comenté, pero, por ejemplo, que uno en un primer momento de tu historia de vida no hayas recibido, eh, no, tus necesidades básicas no hayan sido cubiertas, por ejemplo, que no hayan sido cubiertas, por ejemplo, el amor, el afecto, la protección, y eso puede ser un determinante. Bueno, como dije, no es determinante, pero puede ser un factor, una causa. El otro podría ser, por ejemplo, el tratar de cubrir las expectativas del entorno, de papá, de mamá, y eso es muy común. Es muy común cuando uno es niño, por ejemplo, ¿no? Tratar de cubrir las demandas del entorno, de los padres. Eh, por otro lado, los sometimientos a través de prácticas como el bullying, que se dan en los colegios, también puede ser un factor, una causa de una baja autoestima. El abuso sexual, sea físico, emocional. Ser obligado, por ejemplo, por la sociedad a hacer cosas que uno no quiere realizar. O sea, eso es puede ser una causa también de baja autoestima. Ser víctima de exclusión social. Y más allá del bullying, eso sucede en las redes sociales, por ejemplo. Puede ser un punto que cause una baja autoestima. El haber tenido una historia de parejas también, personas que han ido constantemente ahí limitando el desarrollo de una autoestima buena, sana, puede ser una causa también. Estar, por ejemplo, en condiciones laborales que no son favorables, que no llenan, también pueden ser una causa de una baja autoestima. Fernando, ¿qué tal? Hola, veo que estás ahí conectado. Por ejemplo, las discapacidades físicas, los problemas de salud, son puntos que pueden ser causas de autoestima. Como les comentaba, no determinan, porque hay muchas personas que tienen problemas físicos, discapacidades, que tienen una autoestima muy alta, pero precisamente ahí está el reto, ¿no? O sea, son personas que han tenido que sobreponerse a al entorno. Y muchas veces, por ejemplo, eso viene de familia, ¿no? Una familia que realmente acepta a esta persona y repotencia y les hace sentir que realmente valen, ¿no? El entorno en un primer momento es vital, como les comentaba. La pérdida de alguien, por ejemplo, alguien muy importante en la vida, la no atención de los padres, es algo importante que puede llegar a mermar la autoestima de las personas. Entonces,
Por otro lado, hay un autor que se llama Walter Rizzo, que tiene un manual de la autoestima y él plantea 4 puntos que son importantes desarrollar, ¿no? Él hace mucho énfasis en el sufrimiento útil, él hace una distinción entre el sufrimiento inútil y el útil. El útil es el sufrimiento que todos deberíamos tener ante momentos críticos, ante situaciones que no son, digamos, no son muy agradables. Uno tiene que buscar aprender cosas, ¿no? Él habla de enamorarse de uno mismo, quererse uno mismo. El primero de estos 4 puntos es el autoaceptarse, ¿no? Es el aceptar lo que uno es, lo que uno tiene, lo bueno y lo malo, como les comentaba. El otro punto importante es premiarse a sí mismo, o sea, lo que les decía, ¿no? Si una persona, por ejemplo, no... ¿Cómo una persona le va a pedir a la pareja que tenga un detalle, un engreimiento con uno mismo si uno no lo tiene consigo? Entonces, un punto importante para desarrollar una buena autoestima es quererse uno mismo, ¿no? Engreírse uno mismo. El tercer punto es tener una autoimagen positiva, una imagen física de uno positiva. No estamos hablando de llegar a un nivel como de petulancia, sino estamos hablando de aceptarse y quererse uno físicamente y no caer en esto que el comentario anterior de, por ejemplo, no hay mucha gente que trata de cambiar la imagen que uno tiene, operándose, hay muchas personas que no aceptan sus edades, ¿no? Y es importante ver, ¿no? O sea, uno tiene que aceptarse y tiene que... Eso no significa que uno no pueda cuidarse, que uno no deba cuidarse, porque está bien, cuidarse físicamente es quererse, pero no caer al otro lado que sea esto lo más valioso de mí, ¿no? Carmen pregunta, cuando una persona fue violada de niña, mantiene autoestima baja, esto afecta su relación con su pareja sexualmente, ¿cómo se le puede ayudar? Bueno, una violación es algo muy delicado, ¿no? Y es algo que, digamos, tiene que ser revisado porque es algo que sí puede llegar a ser un determinante de una baja autoestima. Y, por ejemplo, claro, si tú planteas que en el caso la violación llevó a que hay una baja autoestima y que las relaciones de pareja puede que también refuercen esa baja autoestima, no lo sé. Pero una violación es algo muy delicado. Se le puede ayudar con ayuda profesional, revisando esa experiencia, pero con mucho cuidado, ¿no? O sea, no es algo, no es algo que deba ser tocado como con brusquedad. Entonces sí, es importante atender eso. Entonces, y el cuarto punto que plantea Walter Rizzo es la autoeficacia. Considerarse a uno mismo como capaz de atreverse a hacer nuevas cosas, a hacer a nuevos retos, ¿no? Había una frase que dice, ¿no? Cuando el sueño no da miedo, no es tan alto, ¿no? No es tan importante. Entonces hay cosas que sí uno tiene que hacer y es buscar cosas nuevas, ser capaces de sentir que pueden con cosas novedosas, con nuevos retos. ¿Mm? Entonces, dentro de Ágape, como les comentaba, el autoconocimiento es un pilar anterior a la autoestima, porque primero uno tiene que conocerse antes de plantear quererse, ¿no? Estimarse. Entonces, es un pilar fundamental, ¿no? O sea, el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autenticidad y la autotrascendencia. La autotrascendencia se entiende como poder ponerse en el lugar del otro y poder poner a un lado las necesidades de uno por la pareja, no buscando someterse, sino siendo capaces de conectar con el otro, ¿no? O sea, muchas veces a uno le cuesta mucho estar en este punto medio.
Entonces, o uno se somete o es sometido, ¿no? O sea, se identifica mucho con el rol. Y la idea es no identificarse con el rol, pero poder eh, estar bien con la pareja, ¿no? Entonces, Erika dice, creo que disfrutar de los logros también, que uno tiene también demuestra que uno se quiere. Por ejemplo, comiendo algo que nos gusta, uno mismo engreírse. Sí, es un punto importante, porque, porque también uno tiene que darse cuenta qué es lo que a uno le hace feliz. O sea, importante eso, darse cuenta qué es lo que a uno le hace feliz, qué es lo que a uno le gusta y comenzar a hacerlo, ¿no? Y llevar llevar a la acción lo que uno se plantea. Entonces, sí, un punto importante son las creencias limitantes que Joseph O'Connor plantea, y estas son tres. Una es la creencia de que yo no me merezco las cosas. Y esto es una creencia que limita mucho porque eh, la vida y la pareja en general tiene muchas cosas para dar, pero si yo siento que no me merezco, no voy a poder disfrutar, eh, no voy a poder disfrutar de la vida. Eh, el segundo punto, y pueden hacer sus comentarios al respecto, las opiniones que ustedes tengan, otro punto es no soy suficiente. Entonces, cuando yo me digo no soy suficiente, mi relación de pareja, mi pareja me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, también es lo que se llama en psicología la profecía autocumplida. Entonces, estar planteándose que uno no es suficiente es limitarse a eso, ¿no? A la no suficiencia. Y uno tiene que realmente hacerse cargo de estas creencias limitantes. Por otro lado, está el no sentir que es posible lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno se plantea, que no es posible tener una relación sana, que no es posible estar bien, que no es posible muchas cosas. Y primero identificar, ¿no? Luego es importante, y ya como para ir cerrando, si pueden tener si hay alguna pregunta por ahí también, importante reconocer cómo uno puede mejorar la autoestima. Uno primero tiene que identificar qué aspectos son los que uno puede cambiar y cuáles no. Por ejemplo, aspectos que uno puede cambiar, el quererse más, el engreírse. Uno no puede cambiar la historia que tuvo, pero sí puede puede resignificar vivencias. Por otro lado, ver cuáles son eh, los errores que uno tuvo, ¿no? Ver los errores que uno tuvo como posibilidad de crecer, de ser alguien mejor. Y luego viene aceptarse, poder expresar. Este punto es importante en la pareja y en general, el poder expresar, sentirse orgulloso de uno mismo, incluso de los errores, porque de los errores uno aprende. Norca dice, la autovaloración es muy importante para no caer en estos vacíos. Exacto. O sea, el autovalorarse, el autoaceptarse y en primera instancia el conocerse a uno mismo es la base, ¿no? Para poder tener una autoestima buena. Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar ahí. Día a día hay personas que son muy constantes y nos gusta mucho eso. Eh, Nuevamente los invito a compartir eh, la, el cronograma de charlas que estamos teniendo todo este mes. La próxima semana vamos a continuar. Y los días sábados también va a ser esto mucho más interactivo. Así que muchas gracias por todo. Y bueno, mañana va a estar Roberto. Y bueno, los esperamos. ¿Mm? Cuídense.